Buenos días, mi nombre es Susana Buenován. Actualmente me encuentro cursando la cátedra de Historia Sociopolítica en Latinoamérica y en Argentina a cargo de la profesora Norma Amarilla. En esta instancia de recuperación del coloquio tomé las sugerencias dadas. La división internacional del trabajo lo voy a desarrollar en los tres estados. En el oligárquico o liberal, que tiene sus inicios en la última década, en la última mitad del siglo XIX, con la conformación de los estados nacionales. El populista o benefactor, que tiene sus inicios con la crisis del 29 a partir de 1930 hasta 1945 aproximadamente. Y el neoliberal que se inicia a finales de la década del siglo XX hasta la actualidad. Bueno, junto con el desarrollo de la segunda fase de la industrialización, se fue consolidando lo que es la división internacional del trabajo. Esto quiere decir que la economía mundial se fue organizando de acuerdo con lo que producía, y es así que el mundo se divide en dos. En los países centrales, que eran los industrializados, como Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos y Japón. El resto de los países, que son los no industrializados, se los denominó periféricos, em, que estos son los encargados de la materia prima, que tienen la materia prima. Em, Entre estos países se produce un fuerte intercambio comercial que se da a fines del siglo XIX. Los países centrales son los que tienen las industrias fábricas, y los periféricos son los que tienen la materia prima. El intercambio que se va a producir en los países centrales es vender sus productos industriales, y los periféricos tienen sus materias primas, y esto lo que hace es en busca de ampliar sus capitales. Bueno, en el siglo XIX en América Latina se da un proceso de transición a un capitalismo dependiente, en el cual los gobiernos latinoamericanos inician su modernización con el fin de incorporarse a la División Internacional del Trabajo, y con el objetivo de incorporarse al sistema de la economía mundial. El, el lugar que le corresponde a Latinoamérica dentro de este esquema es el de proveedora de materias primas para las naciones industrializadas. Esto se da bajo un capitalismo dependiente, ¿no? Las nuevas repúblicas establecieron vínculos con Inglaterra debido a los crecientes préstamos y al intercambio desigual que existía. Este nuevo orden mundial se constituyó en torno a la moneda, a la libra esterlina. Em, el desarrollo del capitalismo periférico fue extrovertido. Esto quiere decir que es orientado hacia el mercado exterior, ya que los centros industriales obligaron a las periferias a cumplir con la función de proveedoras complementarias. Durante la primera fase de la revolución industrial, las manufacturas de algodón fueron las que inundaron los mercados latinoamericanos. Y en la segunda fase se desarrolló una nueva era tecnológica. Esto es gracias al perfeccionamiento del diseño de las máquinas de vapor, el barco, el ferrocarril, que estas ayudaron a impulsar las exportaciones. eh, en este caso, bueno, del hierro, carbón, acero. También lo que se da es los contratos de construcción de las vías férreas en los países latinoamericanos. Gran Bretaña se transforma en la mayor, en la mayor exportadora mundial de manufacturas y capitales, ya que dominaba el transporte marítimo y el mercado mundial. La expansión de la economía capitalista durante el siglo XIX permitió configurar un verdadero mercado mundial, es decir, una red de intercambios que puso de conexión a a las regiones remotas y a los distintos continentes. Pero esta también significó también un desarrollo desigual del capitalismo. Y es así que las potencias europeas deciden el curso de las economías de los otros países que orientan la producción y se convierten en periféricas, ¿no? Que son que son las especialistas de la producción de las materias primas y de los alimentos. Bueno, es así que cada país puso en marcha las actividades primarias,
exportadora, constituyendo un sector moderno de sus economías, ligado a la inversión imperialista. Esta transición capitalista tuvo lugar bajo la forma de oligarquía dependiente, ya que lejos de eliminar a la gran propiedad agraria colonial, reforzó el poder de los terratenientes. Celso Furtado distingue en las economías latinoamericanas los tres tipos de países, los que son los exportadores de productos agrícolas y exportadores de productos agrícolas templados y tropicales de los climas, y los exportadores minerales. Como estos países no tenían una economía diversificada, lo que es del monocultivo o monoproducción, su economía resultaba vulnerable porque dependían de las exportaciones para poder importar los productos que no producían. El grupo al que pertenece es Argentina y Uruguay, ya que poseían grandes tierras aptas para la producción agropecuaria. El segundo grupo estaba conformado por los países de Brasil, Colombia, Ecuador, América Central y parte de México. Las principales exportaciones se dan a principios del siglo XIX, que eran el azúcar, el tabaco, y después se le suma el café y el cacao. El tercer grupo, que son los exportadores de productos minerales, y estaba conformado por México, Chile, Perú, Bolivia, y luego en el siglo XX se le suma a Venezuela como exportador de petróleo. En América Latina en el siglo XIX se encuentra que las mujeres no eran sujetos de derechos, cumplían un rol de reproducción, son marginadas y subordinadas por el poder. En esta época la mayoría de las mujeres centraban sus actividades en la producción campesina y en las diversas labores de reproducción. En 1929, entrando al Estado populista, en 1929 se derrumbaron las acciones de la bolsa en Nueva York. Esto lo que hizo estalló una crisis importante en el capitalismo en el siglo XX. Este retroceso económico se produjo en todas las áreas, disminuyó la producción industrial, cayeron los precios y la exportación comercial internacional. Debido a esto, el sistema de la División Internacional del Trabajo se quebró en su funcionamiento. La crisis capitalista de 1930 repercutió de manera muy negativa en las economías latinoamericanas. En primer lugar, porque los países centrales se habían constituido como principales compradores de los productos latinoamericanos. Y en segundo lugar, porque eran los proveedores de los bienes manufacturados y capitales. La mayoría de la economía latinoamericana estaba basada en la exportación de productos agropecuarios y minerales. Lo que trajo, esta situación redujo los ingresos de los grupos sociales y los más afectados fueron los de los sectores populares. El descenso del ingreso lo que causó fue que el pago de las deudas externas se viera complicada. Sin créditos externos, sin las recaudaciones fiscales bajas, la mayor parte de los gobiernos suspendieron el pago de sus deudas externas. En los primeros años de crisis, los gobiernos lo que hicieron es imponer altas tarifas a la importación en lo que buscaban aumentar los ingresos estatales. Es por eso que ya por ahí el libre comercio no se podía brindar debido a las altas tarifas de la importación. En los países como México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú, la burguesía encontró la ocasión favorable a la inversión de los capitales en la región para producir los bienes manufacturados. Es decir, crearon nuevas industrias y por consiguiente lo que hubo fueron nuevos empleos. Debido a este crecimiento, el sector industrial fue orientado a satisfacer la demanda interna de bienes que antes importaban. Este proceso se llama industrialización por sustitución de importaciones. Esta industrialización estaba orientada a la producción de los bienes de consumos directos, es decir, a los agroindustriales, que abarcaba a los textiles y a los alimentos, bebidas, que fueron característicos de este crecimiento.
La imposición de estas altas tarifas a la importación solo lo que buscaba es aumentar la recaudación de los gobiernos de la región, pero el crecimiento de los sectores industriales impulsó las llamadas políticas proteccionistas, que mantuvieron altos los impuestos aduaneros para los bienes competitivos de la producción local, ¿no? El control a la producción y el manejo de los precios de los productos de exportación se hicieron a través de las diversas juntas reguladoras que se crearon en varios países. Estas juntas organizaban la producción de acuerdo con las demandas de los mercados externos, evitando la baja de los precios. Bueno, a fin de legitimar estas nuevas formas de acción estatal y de legitimar a los gobiernos que lo implementaron, se plantó la necesidad de establecer alianzas con la clase media o con el proletariado. Es así que surgieron una serie de gobiernos llamados populistas. El populismo lo que hace referencia es a los gobiernos de América Latina entre 1930 y 1960 aproximadamente, que llevaron adelante políticas de nacionalización económica con el objetivo de promover el desarrollo con proyectos industrialistas. Estos se apoyan de la movilización de los sectores populares y el de mejorar, bueno, las condiciones sociales y laborales de los ciudadanos. La industria local se expandió al contraerse el comercio exterior. Bajo el populismo, el Estado avanzó sobre las inversiones extranjeras vinculadas al modelo agroexportador, el petróleo, minería, servicios públicos y transportes. Aparecen acá, bueno, los grandes líderes capaces de integrar a las masas y de introducir cambios que articulen el sistema político y el funcionamiento del Estado. En el caso de México se encuentra Lázaro Cárdenas, en Brasil Getúlio Vargas y en Argentina Juan Domingo Perón. Estos presidentes le dan mucha importancia a la economía, lo que hacen es nacionalizar las industrias. De esta manera, lo que expresaron es el intento de sentar las bases para un desarrollo capitalista autónomo. El importante desarrollo industrial de la época permitió la aspiración naciente de la burguesía industrial al ampliar el mercado interno. Estos gobiernos se dan en la década del 40, cuando está por finalizar la Segunda Guerra Mundial. Debido a esto, las economías de las potencias europeas quedan devastadas. Es por esto que la economía latinoamericana puede hacerse cargo de las pequeñas industrias, de las manufacturas que le van a hacer falta a los países europeos. Por eso es un periodo de prosperidad y de relaciones económicas que son favorables para estos gobiernos en Latinoamérica. En México lo que se propició fue la mexicanización de la industria nacional. Se nacionalizó el petróleo y los ferrocarriles y otros servicios. Brasil se organizó y fortaleció el monopolio comercial con el cacao, el café, el azúcar. Y bueno, y crea empresas estatales también. En Argentina el desarrollo industrial permitió ampliar el mercado interno, es decir, que crezca el número de consumidores. Se pasó entonces de una industrialización espontánea sustitutiva de las importaciones a un proyecto industrialista supeditado a la planificación estatal. Estimuló la producción regional, aumentó el empleo del sector público, invirtió en la infraestructura y las obras públicas consolidaron la urbanización, ampliaron el mercado interno para los bienes de consumo. También nacionalizó el Banco Central, los ferrocarriles, el teléfono, gas del Estado, compañías de electricidad, servicios públicos. Las empresas que ya eran nacionales incrementaron su patrimonio. La creación de la IAPI, que era el Instituto Argentino para la Promoción de Intercambio, significó una nacionalización del comercio exterior. Bueno, en este periodo las mujeres fueron convocadas en tanto ciudadanas portadoras de nuevos deberes políticos. La imagen femenina fue más participativa y activa en esta época. También se incorpora a trabajar en las fábricas textiles. También, agregando, se legaliza la prostitución. Esto lo que muestra es una actitud del comercio sexual femenino
el trabajo femenino y las costumbres sexuales en general. Pero detrás de la legalización de la prostitución, lo que el Estado pretendía era defender a la familia, a la sociedad y a la nación. Y en esta última instancia, las prostitutas garantizaban que los hombres no cayeran en la homosexualidad. En el Estado neoliberal, tras la salida del populismo, en los años 90 comienza el Consenso de Washington, un plan de reformas económicas liberales. El gobierno de los Estados Unidos y los grandes organismos financieros internacionales buscaban imprimir una brusca aceleración a la liberación de los mercados latinoamericanos. Dicha expresión se transformó en sinónimo de neoliberalismo. Este consenso se refiere a liberar el comercio, privatizar, adoptar las tasas de cambios y que favorecen la competitividad, favorecer el ingreso del capital extranjero y brindar garantías jurídicas a la propiedad privada. Los gobiernos entrantes realizaron reformas al mercado, buscaban modificar las leyes mismas del sistema productivo y financiero de los países latinoamericanos. El objetivo era abrir las economías locales a competencia internacional para obligarlas a ser más eficientes e innovadoras. La prioridad fue establecer el equilibrio macroeconómico a través de la absorción del enorme déficit público que había, el control de la inflación y el saneamiento de los pagos. Para alcanzar estos objetivos, los gobiernos recurrieron a planes de privatización de las empresas públicas, a la liberación de los sectores antes considerados estratégicos y a la reducción de barreras comerciales. La economía de América Latina entró de lleno a la globalización. Se integró a ritmos acelerados a los cambios del intercambio internacional. Durante los años 90, la mayoría de los países latinoamericanos incrementaron su flujo financiero. En la primera mitad de la década, los capitales fueron atraídos por las privatizaciones. Se dio en evidencia la vulnerabilidad de las economías latinoamericanas con respecto a los factores externos. Debido a la crisis del 2001, el gobierno no pagó a los acreedores y se denominó default, debido a la volatilidad de los capitales externos. La década del 20 se caracterizó por un rápido crecimiento de las relaciones económicas y políticas entre los países de la región. En el último decenio del siglo se produjo un importante crecimiento de los intercambios entre los países latinoamericanos, ya sea por los acuerdos como el Pacto Andino o por los surgidos en el Mercosur. Se da así una brecha en el retorno del crecimiento económico y los indicadores que indican el empobrecimiento. Este impacto se sintió en el ámbito del empleo. Disminuyó, en vez de crecer, disminuyó. Se crearon empleos marginales. Si bien muchas mujeres antes excluidas habían ingresado al mundo del trabajo, del laboral, en pos de modernización social, en esta etapa quedan sin trabajo. La democracia continuó difundiéndose por toda Latinoamérica. En vías de consolidación la caracterizó la solidez, la legitimidad y la eficiencia de las instituciones políticas. A fines de los 90 se da una profunda convulsión económica y política que no se produjo en todas partes, ni con la misma intensidad. Es en el caso como de Brasil y Chile que salieron fortalecidos en lo institucional y casi sin problemas en lo económico. Pero fueron fuertemente golpeados Argentina y Venezuela. Tal es así que en el 2000 comenzó una fuga de capitales de los bancos y en las empresas de crédito. En el 2001 los ahorristas argentinos transfirieron dólares al exterior. Con todo esto, con el miedo después que se produce el famoso corralito. En la evolución de la división internacional del trabajo, con el avance que hubo de las tecnologías y la interconexión global, esta división internacional del trabajo se aleja de lo que fue de la realidad de antes. Hoy en día las empresas transnacionales están interesadas en producir bienes industriales en países menos desarrollados, puesto que esto es mucho más conveniente debido a los costos salariales y
los menores impuestos y otras ventajas que también le aparecen. De esta forma, los países que antes eran meros productores de materias primas y ahora fabrican bienes industrializados, mientras que los países avanzados se concentran en el desarrollo de la tecnología avanzada, servicios especializados y en la rentabilidad de su capital a través de las inversiones nacionales e internacionales. Bueno, hasta aquí llega mi trabajo y reflexión. Espero poder haber acatado a las sugerencias de la profesora.